Gracias a Dios, porque tenemos un día fresco. ¿Verdad? Si no, traemos agua. Y ya no hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo. Claramente hay que sacar los amigos, las pandas, todo. Y gracias a Dios porque tenemos un día fresco. Vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 14. Libro de Romanos, capítulo número 14. Dios bendiga a nuestro hermano Alex. Alex, Dios te bendiga. Julio. Alex. Segundo Alex, Sima, y a los chicos, un tiempo de alabanza hermoso. Aleluya. Romanos, capítulo número 14. Esperamos, no se preocupe. Versículo número 17. Romanos 14, versículo número 17. Ajá, ya está. Lo tiene vinculado a la pantalla de este teléfono. Al control, nada. De la bien. Vamos a ponerlo sobre los pies. Hoy ya vamos a hacer las cosas. Normalmente no lo hacemos, pero vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a leer juntos. Romanos 14, versículo 17. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que nos bendiga con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor. Leímos que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que tu palabra es el pan que descendió del cielo. Que tu palabra es la que nos limpia, la que nos sostiene, la que nos promete, Señor bendito, la que nos restaura, nos exhorta, nos anima. Tu palabra lo es todo porque Jesús, tú eres el verbo, tú eres la palabra y tú lo eres todo. Te recibimos en nuestros corazones, mi Dios, y que este día, Señor bendito, sea un día especial, que podamos recordarlo en nuestras vidas y decir, un 12 de febrero, sí, fue un 12 de febrero. Señor, habla en nuestras vidas, Señor, para que venga a nuestra memoria este día y esta hora, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mi hermano. Vamos a hacer una introducción breve antes de llegar a la reflexión de este versículo. El creyente tiene dos opciones. Es decir, metemos a la gente de toda la isla a un lugar y le preguntamos si cree en Dios. Y no sé, de 1000 personas, ¿cuántas personas creen ustedes que creen en Dios? Creen en Dios, creen. Que solo creen. Entonces, sí, creo en Dios y creo un chuchito. Es un lenguaje que usa la gente, ¿no? Probablemente todas. Y las que no creyeran, bueno, les decimos que la salida está al fondo a la izquierda y bueno, como no creen en Dios se pueden retirar, ¿verdad? Y se retirarían. El creyente tiene dos opciones. O es formado desde un punto de vista religioso, o es formado por la palabra de Dios. No estoy diciendo nada humano. Dice la Escritura que cuando estaban juzgando a Jesús, se acerca una mujer entre aquellos que estaban esperando y se le queda viendo esa mujer a Pedro y le dice, ¿tú eres de ese grupo? Y él dice, no soy de ese grupo. Y dice, ¿cómo que no? ¿Tú eres de ese grupo? ¿Por qué le dijo la mujer que era de ese grupo? ¿Usted recuerda ese pasaje? Porque hablaba como ellos. Y se comportaba como ellos. Es más, te vistes igual que ellos. Eres de ese grupo. Entonces, en la vida del creyente hay dos opciones. O nos formamos desde un punto de vista religioso, o nos formamos según la palabra de Dios. Les voy a poner otro ejemplo evidente por más de 450 años. No sé si ya llegamos a cerca de 500. Lo que voy a hacer no es para...
al aire el video, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer con la mayor delicadeza, lo voy a decir con la mayor delicadeza para que la gente entienda el argumento que estoy planteando. Cuando el líder religioso, en medio de una congregación, dice, y esta es palabra de Dios, la gente responde, ¿verdad? Porque esa gente está formada en un modelo religioso. Y cuando termina la reunión, la gente se persina y se va. Cuando la gente sale de ese modelo religioso, conserva aún esa actitud. Ahora yo lo puedo hacer con libertad y sin ningún problema. Cuando el Señor me alcanzó, yo me persinaba después de que el Señor me había alcanzado. Porque salía yo de mi casa y para llegar a la escuela pasaba yo por lo menos 7 iglesias. Y era que se tenía uno que persinar. Porque cuando mi mamá me llevaba de la mano, si yo no lo hacía, decía, persínate. Y me persinaba y pasábamos otra, ya te persinaste, persínate hasta la escuela. Entonces esa costumbre se quedó en mí. Y cuando el Señor me alcanza, yo me sigo persinando. En las noches me persinaba. Hasta que un día mi esposa me hizo un comentario y me sugirió que ya no lo hiciera, ¿verdad? Y dejé de hacerlo. Pero hoy día la gente sigue con esa formación, sigue con ese hábito y sigue haciendo lo que ha hecho siempre en una organización religiosa. La religión, la gente la tiene metida en sus casas. Bien, desde la tradicional, representada en alguna imagen, en algún cuadro o en alguna obra, y tiene la representación de su religión en su casa, hasta los que tienen fotos de grandes personajes que han sido utilizados a través de los tiempos en el Evangelio, y probablemente tengan una fotografía grande donde están abrazados por algún personaje importante. Soy su amigo. Y ese amigo representa una organización religiosa. Y la gente se toma fotos con esos personajes porque quiere tener esa relación con ellos. Entonces, estos argumentos son para que entendamos que hay dos modelos en la vida del creyente. El religioso y el modelo de Dios. Definimos el modelo de Dios con lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, al final de la reflexión, vamos a hacer algunas cositas, pero usted tiene que tomar una decisión. O se forma de acuerdo al modelo de Dios, o se forma de acuerdo al modelo de una religión. Pero esa decisión la va a tener que tomar usted. A ver, pero adelánteme tantito, predicador, con mucho gusto le adelanto tantito. Si usted se forma en el modelo bíblico, usted no va a tener problemas con nadie de cualquier religión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿y si mi prójimo es mormón? Tienes que amarlo. Y si mi prójimo es testigo, pues tienes que amarlo. Y si mi prójimo es católico, pues tienes que amarlo. Porque ese es el modelo bíblico. Pero en el modelo religioso no. En el modelo religioso le dicen a la gente, no te juntes con los de allá. Y no te juntes con aquel. No te juntes con aquel. No te juntes con aquel. Porque quieren sostener su organización religiosa con modelos humanos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de ir hacia el modelo bíblico, entonces tenemos que dejar que Él nos forme, Julio, a través de la palabra. Lo que estoy diciendo es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes están limpios por la palabra que habéis oído. No los limpió el apóstol, los limpia la palabra. Dicho sea de paso, en Hebreos capítulo 3, ahorita corrijo, dice que nosotros tenemos en Jesús al apóstol y al sacerdote. Y la gente anda corriendo detrás de un apóstol humano. Pero nosotros ya tenemos en Jesús un apóstol. Si hay alguien que anda buscando un apóstol, bueno, busque a Jesús, encuentra a Jesús y ya tiene en él un apóstol. En los primeros versículos,
Hebreos capítulo número 3, en los primeros versículos. Entonces ya tenemos en él un apóstol y un sacerdote. Entonces, cuando nosotros entendemos que es la palabra la que nos limpia, que es la palabra la que nos forma, entonces hemos tomado la decisión firme de formarnos de acuerdo a la palabra, hermanito. Ajá, ¿y qué hago con mi religión? Hebreos 3.1. ¿Qué dice Hebreos 3.1? Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar al apóstol y sumo sacerdote. Esto es Cristo. Entonces, cuando usted toma la decisión de meterse al modelo bíblico, tiene que tomar muchas decisiones que le van a costar mucho trabajo. Y la primera es dejar en pausa la religión en la que fue formado. Desmoldarse de la religión en la que fue formado, porque si usted no lo hace, va a seguir viviendo con un pie en el Evangelio y con el otro en el recuerdo de su religión. Y te acuerdas, y entonces, cada vez que usted se enfrente a las costumbres y a las tradiciones en las que fue formado, usted va a sentir añoranza por esos días y por esos momentos. Pero cuando usted decide formarse en el modelo bíblico, usted va a ser libre, porque la Escritura dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no es algo que haya descubierto un hombre. La verdad no es algo que exprese un hombre. Dice la Biblia, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces, dicho de otra manera, cuando conoces a Jesús eres libre. Y puedes amar a todo el mundo. Y puedes vivir tranquilamente todos los días de tu vida. Porque el reino de Dios, ahora entramos en el mensaje. Esa fue la introducción, porque era necesario para llegar a este versículo. Porque el reino de Dios, otra vez, porque el reino de Dios, no dice porque la denominación, no dice porque la religión, no dice nada que tenga que ver con humanos. Dice la Biblia, porque el reino de Dios no consiste, está escrito, no consiste, Dios bendiga en este momento, Arturo Juárez Salazar, y a su esposita, Dios la bendiga en este momento. Entonces, está escrito, por favor, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Hasta ahí nos queda claro. A ver, no es comida, no es bebida. Luego dice, sino en gozo y paz, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay una línea imaginaria que divide estas dos cosas. Es una línea en la que yo estoy viendo el reino de los cielos y digo, si me cargo tantito para acá, me voy hacia la comida y a la bebida. ¿El Espíritu come y bebe? ¿Quién come y bebe? La carne. La carne. Es sencillo. Entonces, cuando yo empiezo a ver el reino de los cielos, mi vista sí apunta al reino de los cielos, pero yo me empiezo a cargar hacia la comida y hacia la bebida y le doy más importancia a la comida y a la bebida, entonces yo estoy viviendo fuera del reino, porque la Biblia dice que ese no es el reino. Entonces, no se trata de exhortar a nadie, porque yo lo he dicho en las publicaciones que hacemos en la mañanita. No es mi forma de hacer las cosas exhortar a alguien. Yo lo he dicho. Yo prefiero que alguien me siente, me explique y me diga, así son las cosas, así quiero que las hagas. Entonces, ahorita no vamos a exhortar a nadie en ningún momento, en ninguna circunstancia. Si usted de repente oye algo y dice, es usted quien va a reflexionar en ello. Entonces, es esa línea en la que yo estoy viendo al reino de los cielos, porque yo fui llamado al reino de los cielos. Jesús caminando me encontró y me dijo, Rigoberto, vete,
el reino de los cielos está cerca de ti, ¿lo quieres? Y yo dije, sí, Señor, lo quiero. Bueno, pues vente, camina conmigo. Entonces yo estoy caminando hacia el reino de los cielos y tengo que entender en qué momento esa línea que divide una cosa de la otra se carga mi ser, espíritu, alma y cuerpo hacia un lugar o hacia otro. Luego dicen, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, si el reino de Dios no es comida de mi vida, sino justicia, gozo y paz, entonces nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que apuntar correctamente y movernos sin pensarlo a la parte espiritual, porque el gozo, la justicia, el gozo y la paz no son carnales, porque no se pueden pesar y no se pueden medir, por eso no son carnales, son espirituales. Entonces, yo creyente que decido formarme en el modelo bíblico, digo, a ver, si el reino de los cielos es justicia, gozo y paz, yo me voy para allá. Entonces, debemos tomar esta decisión. A ver, pero ¿en qué momento se manifiesta la justicia? El momento en que se manifiesta la justicia es cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Ay, ¿eso qué significa, pastor? Pues nada, que si te ofende, tienes que... Esa es la justicia de Dios, porque esa es doctrina bíblica. La justicia de Dios se manifiesta con el perdón, con la misericordia, con la compasión, porque todas esas cosas son del reino. Ya quiero llegar al siguiente versículo, pero tengo que detenerme un poquito. Entonces, esa es la justicia de Dios. Nosotros necesitamos entender cuál es la justicia de Dios. Si no entendemos cuál es la justicia de Dios, no podemos entender cómo se vive en el reino. Porque si se hiciera una pregunta pública y diría, a ver, ¿cuántos están en el reino? Así como cuando la alabanza, Alex está en su punto, y decimos, a ver, todos los que están en el reino, un brinquito, y todo el mundo empieza a brincar, ahí están en el reino. Y cuando empezamos a ver las implicaciones del reino, decimos, ¿cómo? Pues no me dijeron. A mí me dijeron que dieron brinquito y yo lo di. Pero cuando yo veo las implicaciones del reino, entonces yo necesito entender qué es lo que debo de hacer para vivir en el reino, porque el reino de los cielos se ha acercado y está delante de nosotros. Entonces yo necesito entender la justicia de Dios, y la justicia de Dios es fuerte también, porque la justicia de Dios dice, escuche, este versículo que es muy importante en la vida del creyente. Dios no tendrá por inocente al pero es tantito. Pero si yo estoy en el reino. Sí, pero eres culpable. ¿Cómo? Estoy en el reino. Sí, pero eres culpable. Entonces no estoy en el reino. No lo está. Porque eres culpable. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Y cuando el texto se lee de forma literal, no tiene que ver con ninguna imagen personal de alguien, o ningún estatus o religioso o espiritual de alguien. Es que Él no tiene por inocente al culpable. Esa es la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que el reino de Dios es justicia, entonces yo tengo que verme a mí mismo, porque usted puede leer en casa todos los versículos del 1 al 16. Léalos con calma del 1 al 16, nosotros nos fuimos al 17. Pero cuando nosotros entendemos que debemos vivir en la justicia de Dios, significa que todo lo que yo hago con mi prójimo es importante. Porque si no estoy llamando a mi prójimo, entonces no estoy cumpliendo con los mandamientos. Pero yo cumplo con el resto de los mandamientos y con el resto de la ley. Sí, pero la Escritura dice que si yo fallo en uno solo de los mandamientos, fallo en toda la ley. Entonces, cuando veo que vivir en el reino implica ser justo, pero no justo al estilo de Rigoberto Conte, sino justo al estilo de Dios, entonces yo tengo que ver cuál es mi justicia delante de los hombres.
yo, de manera personal, de eso habla Romanos 14. Es muy puntual, es muy personal, pero ya vamos a llegar a eso. Luego dice, justicia, paz y, dejamos la palabra que sigue, paz. Dice la Biblia, buscad la paz con el pastor. Buscad la paz con con todos. Buscad la paz con todos. No, ya me metiste en un lío. ¿Qué hago ahora? Tengo que saludarlo, tengo que despedirme, aunque me haga el distraído. Permítanme, no voy al baño. En lo que se va Isaac y le dice, no me lavé las manos. No se ríe. No podemos. Porque la Biblia dice que busquemos la paz con todos. Y la santidad. Vea lo grave de las implicaciones que tiene entender el reino. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, yo tengo que entender estos conceptos bíblicos para que mi formación sea completa y sea plena. Y yo cargue por amor a mi hermano, y yo cargue por amor a mi semejante, con todo lo que sea necesario, con todo lo que sea necesario. Y lo deposite a los pies de Cristo. No que me lo meta en un morral o en un bulto y ande por la calle sufriendo por todo eso. No, me ofendió. Lo tengo que perdonar, porque Jesús dice, cuando le preguntaban, ¿y cuántas veces debemos de perdonar al hermano? 70 veces. Al que ha probado mi fe, al que me ha puesto en jaque, al que me tuvo al borde del paro cardíaco, al que me puso así los pelos de punta. Bueno, no tengo problema porque los tengo parados. Y Jesús le dice a Pedro, él dice 7 veces, y dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces. Ese número aún no cabe en la computadora más grande del mundo. 70 veces 7. No se puede leer. Leemos billones, trillones, cuatrillones y así sucesivamente pero 70 veces 7, quién sabe cuántos. Entonces, implica el reino de Dios paz. Si yo no tengo paz, y si yo muero con raíces de amargura en el corazón, yo no puedo heredar el reino de los cielos. Porque dice la Escritura, no vaya a ser que creciendo raíces de amargura en su corazón, a ver si me pueden encontrar el texto bíblico para decirlo literal, pierda, no sé si dice la salvación o pierda el derecho, pero ahorita en los teléfonos podemos encontrar. Dice, no voy a hacer que creciendo raíces de amargura en el corazón yo deje de alcanzar el reino o la salvación, no sé. Bien, solo uno que levante la mano y que yo lo encuentro. Lo busco por donde sea, pero yo lo encuentro. Hermanita Alma. Dejamos la tarea de la hermanita Alma. No voy a hacer que siendo que dice. Dice, no vaya a ser que creciendo raíces de amargura en su corazón vayas a perder, pero no estoy seguro si dice la salvación o el derecho. Bien. Hebreos 12:15. ¿Eh? Hebreos 12:15. Gracias, hermano Lupe. Hebreos 12:15. ¿Qué dice, por favor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios disfrutando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. Gracias, hermano Lupe. Entonces, cuando yo leo este versículo, Romanos 14:17, digo, a ver, y si no tengo paz, no puedo estar en el reino.
Y si no tengo paz es porque hay raíces de amargura en mi corazón. ¿Qué cosa es una raíz de amargura en mi corazón? Es algo que no me deja estar bien con nadie. Es algo que me pone así como que incómodo. Veo a alguien y tengo que saludarlo, tengo que verlo. Estoy luchando con eso. Pero ya es un problema que tengo yo. No lo tiene él o ella, lo tengo yo, porque esa raíz está creciendo en mi corazón. Y dice la Escritura en Hebreos, como dijo nuestro hermano Lupe, es que voy a perder la gracia. Eso dice, ¿no, hermanito Lupe? Que no voy a alcanzar la gracia. Entonces, estar en el reino implica la justicia de Dios en mi vida. Estar en el reino implica que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne mi vida. Te hicieron. Pues sí. Testificaba mi hermano Arturo. Yo le decía, de repente en todos estos años en el ministerio, estoy hablando de casi 25 años, mi esposa tiene la cifra exacta, pero en todos estos años en el ministerio se lo digo públicamente y lo digo con todo mi corazón. Cada vez que alguien ha intentado hacerme daño, yo no me doy cuenta. No me doy cuenta. Mi esposa y mis hijas me tienen que hacer como que reaccionar y decir, oye, ¿no te diste cuenta? Y yo digo, no. Pero esto es en 25 años de ministerio. La gente se ha levantado contra mí, humanamente hablando. Y claro, el enemigo estuvo de por medio, ¿verdad? Y me ha hecho cosas y yo digo, ¿y cómo no me di cuenta? No me di cuenta porque Dios me ha guardado. Amén. Y porque mi paz no ha sido quitada por causa alguna en 25 años del ministerio. Lo digo públicamente para la gloria de nuestro Dios. Entonces no hay ninguna raíz de amargura en mi corazón. Por eso nosotros tenemos que entender este versículo bíblico. No deje crecer ninguna raíz de amargura en su corazón. Tenemos que buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos estar en el reino, si queremos ser formados de acuerdo a los conceptos bíblicos, si nos formamos de acuerdo a los conceptos humanos, usted puede hacer literal lo que quiera. ¿Sí? Al final de todas las cosas nos va a juzgar Dios. Si hacemos algo indebido y nadie se da cuenta, nadie se dio cuenta en términos humanos, pero en el día del Señor nos van a pasar una película como esta de Rigoberto Cuautle, 12 de enero del 2023. Señor, ¿sí te acuerdas? No me acuerdo de eso, me acuerdo de todo. Todo está registrado en el libro de la vida. Entonces, al final del día vamos a ser juzgados por las obras que hicimos estando en vida. Dejamos la paz y entramos al gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, ¿qué significa fortaleza? Tenemos que entenderlo. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos protege. El gozo del Señor es lo que nos rodea. El gozo del Señor es el que no permite que alguien nos haga daño. Porque una fortaleza es un muro de piedra. Jericó tenía un muro que medía más de 7 metros de ancho. Ancho, como la muralla china. Yo no sé cuántos metros mide la muralla china, pero Jericó medía 7 metros de ancho. Esa es una muralla. Si usted ha ido a Campeche, hay una muralla en Campeche que rodeaba lo que era en ese momento la ciudad, y está esa muralla y la protegía de los piratas. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo me va a mantener en el reino. El gozo me va a mantener conectado a Él. Oye, Rigoberto, dijeron esto de ti. Pues ya lo dijeron. Ahora, el testimonio de alguien hacia mí es una cosa. Pero mi testimonio personal de cómo hago las cosas y cómo digo las cosas es otra. Entonces alguien puede dar un testimonio de mí, pero el que me ve hacer las cosas dice, no puede ser. Como el caso que tuve en algún momento que un varoncito andaba diciendo que yo le ayudaba porque quería que mi nombre apareciera en su testamento. Y se lo dijo a un amigo mío, y este amigo mío se acercó y me dijo, oye, fíjate que
me comentaron que tú quieres, que cuidas a ese baloncito o ayudas. Eres amigo, para no atribuirme nada que no haya sido. Que eres así con él porque quieres que te meta en su testamento. Y le dije al que me estaba diciendo, le dije, ¿y tú qué crees? Me dijo que no, porque tú no eres así. Le dije, no soy así. Y no lo hice, no lo dije, ni lo haré. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro testimonio está a la luz de la gente, porque la Biblia dice que somos cartas leídas al mundo. Si la gente dice algo de nosotros, está bien, porque quieren comentar algo de nosotros. Pero cuando nosotros estamos dando físicamente y humanamente dando un testimonio que no es el correcto, entonces no podemos culpar a nadie, porque nosotros estamos mostrando lo que alguien dice que estamos haciendo. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor nos protege, el gozo del Señor nos alivia, el gozo del Señor es nuestra vitamina diaria. ¿Cómo estás? Bien, gloria a Dios. Y el mundo se está cayendo, pero el gozo del Señor está en mí. Hermano, no deje la oración, no deje la lectura bíblica, no deje un tiempo devocional con Dios, porque eso es lo que lo mantiene firme, eso es lo que lo mantiene sano espiritualmente, eso es lo que lo mantiene fuerte. No es una denominación, no es una religión, no es una iglesia, no es un hombre, no es una mujer, no es un líder. Es el gozo del Señor, porque aquí está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces necesitamos estar con ese gozo en todo tiempo. El salmista David escribe algo hermoso: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, es una alegría estar en el Señor. Cuando usted vea todas las cosas a su alrededor, diga, esto vale la pena comparado con todo lo que hay en el mundo. Pero tiene que ser determinante. Cuando tome esta decisión y entienda que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, entonces lo que sigue ahora, usted ya tiene una experiencia más amplia y puede leer más acerca de la justicia de Dios, acerca de la paz y acerca del gozo, y se va a enamorar de este texto bíblico. Y va a decir, Dios, tienes razón. El mundo es un caos. Y lo que está a nuestro alrededor es parte de ese caos. Usted no sea parte de ese caos, no se mete en ese caos. Tome un ratito con Dios y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hagámoslo para la gloria de Dios. Estamos terminando. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. No agradamos a Dios comiendo y bebiendo. Agradamos a Dios manifestando su justicia, su paz y su gozo. Le comentaba a mi esposa que alguien puso en las redes sociales, ¿está permitido comer moronga? Y empiezan a desatarse los comentarios. ¿Usted sabe qué es moronga? Okay, bueno. Sí, morcilla, exactamente. Entonces están ahí toda clase de comentarios. Y le digo a mi esposa, yo le hubiera dicho, sí, hermano, sí, cómasela, haga pico de gallo, cómprese una Coca-Cola de 3 litros y coma eso. Y obviamente en las redes me iban a justificar. Porque yo opiné de esa manera. Entonces yo le digo a mi esposa, y si alguien me preguntara, ¿y por qué usted escribió que sí? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Porque Jesús enseña que lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino podemos evitar comer morcillas, es más bonito, soy como europeo, italiano. La gente puede evitar comer eso, pero si de su boca salen maldiciones, injurias, calumnias, contiendas, chismes, entonces espérate, pero ¿qué comió?
Lo que sale no es lo que comió. Amor a Semana Santa. Lo que sale es lo que está en el corazón. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros entendemos que la Biblia es la que nos debe formar, obviamente no escribí esa nota, para que usted se quede tranquilo, no escribí esa nota. En este capítulo 14, dice la Escritura del verso 1 al verso 16, que yo no le puedo decir a alguien, oye, ¿por qué comiste eso? Te vas a ir al infierno por eso. A ver, espérate tantito. Pero yo, ¿por qué lo juzgo? Todo eso está del 1 al 16. Usted léalo en casa. Yo me voy a volver al verso que sigue. Ok, al verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que contribuye a la paz? Es una pregunta. Alguien que levante la mano y me diga, ¿qué es lo que contribuye a la paz en una congregación de hombres y mujeres de Dios? Una armonía. La armonía contribuye a la paz. Hay algo más fuerte. El respeto. ¿Eh? El respeto. El respeto contribuye a la paz. Hay algo más fuerte No todavía. poner la vista en el hombre. También. El amor. El amor, también. Pero hay algo más fuerte El gozo. que contribuye a la paz. El perdón. Yo lo amo, pero de lejitos. Y todos esos valores, sí, pero de lejitos. Porque a mí el que me la hace, me la paga. Y si no es ahora, será mañana. No, el perdón. Porque el perdón contribuye a la paz. Porque cuando hay un conflicto, la única, escuche con todo el corazón se lo digo, la única manera que hay para resolver un conflicto es el perdón. Hermano, perdóname. Un hermano mío, en momentos inconvenientes, para decirlo de forma elegante, no va a ser que un día vea el video y diga, ¡ah! En estado inconveniente. ¿Usted entiende eso, sí? Sí. Estábamos charlando, lo llegué a visitar a su casa, estábamos charlando y todo. Me dice, ¿sabes qué? Te odio. Te odio. Y sacó todo lo que había en su corazón. Y me odiaba, en serio, mi hermano en la casa. Y ya lo escuché. Y cuando terminé de escucharlo, le dije, te voy a hacer un regalo. Digo, ¿qué? Y me saqué mi anillo de graduación. Ahí terminó mi anillo de graduación. Gracias a Dios. Y ya me lo saqué. Te quiero regalar. Por el contexto del por qué me odiaba. O sea, todo tiene sentido, ¿eh? Todo tiene sentido el por qué me odiaba. Te voy a regalar. No, ¿cómo crees? Es tu anillo, es tu graduación. No, te voy a regalar. Pero quiero pedirte algo. Me dijo, sí, perdóname. Perdóname por haber provocado ese sentimiento en tu corazón y en tu vida, porque todos esos años que tú me dices, me has odiado, pero yo no lo sabía. Y por eso te pido que me perdones. Terminé de hablar, escuche bien, terminé de hablar y el hombre estaba llorando en las condiciones que se encontraba, con el anillo en las manos y llorando. Dijo, no puede ser, no puede ser. Terminamos siendo los mejores amigos. Él tenía un conflicto conmigo por años. Había raíces de amargura en su corazón, en él por años. Yo no lo sabía. Era un conflicto que yo no podía resolver de ninguna otra manera. Hasta que el motivo de su odio llegó a sus manos. Porque a grandes rasgos dijo, tú todo lo que has querido, mi papá te lo ha dado. Y es cierto. Y es cierto. Tuve papitis yo. Amo a mi papá. Y cuando hablo de mi papá es como si estuviera vivo y la gente me dice, ¿y está vive tu papá? Digo, no, pues ya murió. Pero lo amo siempre. Y
y a ti te dieron todo y por eso hiciste lo que hiciste y por ahí se fue el asunto. Pero todo eso que hice y todo lo que tú dices que hice, bueno, aquí está resumido en un anillo, es tuyo. Y además te pido que me perdones. Hay razones para entrar en conflicto. 1001. Y usted puede elegir la que quiera. La que quiera, la que quiera. No le voy a dar idea. Solo usted puede elegir la que quiera. Pero para resolver un conflicto solo hay una. El perdón. Bíblicamente hablando, 28 años de mi vida alejado de Dios. No lo conocía. Oía de Dios, oía de Jesús, pero todos los días de mi vida, desde que tuve conciencia, lo estuve ofendiendo. Estaba pecando contra el cielo y contra Él, y yo andaba feliz haciendo eso. Hasta que un día Él me llama, y yo lo encuentro, y Él me encuentra, y le pido perdón, y Él me perdona, y no me dijo, Rigoberto, me ofendiste 20 y tantos años de tu vida, póngale 20, que a los 8 haya tenido conciencia, o antes, yo no lo sé. Me ofendiste 20 años de tu vida, 20 años me estuviste ofendiendo. ¿Cómo crees que yo te voy a perdonar? No te puedo perdonar. El Dios que nosotros conocemos, que es el Dios de misericordia, no actúa así. Él dice, ven, Rigoberto, te perdono. Señor, pero es que yo hice esto, te perdono. Le estoy diciendo todo esto porque estamos formados en el modelo bíblico. Si nosotros creemos en Dios y amamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Él nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer. No tienes que recordarle a nadie lo que te hizo. Solo dile, te perdono. Y se te va a quedar mirando así, ¿por qué? Perdona. Te perdono por lo que dijiste de mí, te perdono por lo que hiciste contra mí, te perdono por lo que pensaste contra mí. Ah, es que usted lee el pensamiento, yo no, pero Dios sí. Entonces dice la Biblia que cuando Él nos perdona, no se vuelve a acordar más de los pecados. El perdón es un acto de misericordia que nace del corazón del hombre. No necesito pretextos para perdonar. Yo quiero ser libre y yo decido perdonar. Digo, Señor, yo me voy a olvidar de esto, voy a seguir mi vida en paz porque yo quiero estar bien contigo. Y lo que me hicieron, ya se me olvidó. ¿Cómo? Sí, ya se me olvidó. ¿Ya se me olvidó? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Porque ya se me olvidó. Entonces, yo dejo eso y empiezo a seguir mi vida. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Ese no es el reino de los cielos. Dicho de otra manera, el reino de los cielos no es carnal. El reino de los cielos es espiritual. Siempre será espiritual. Esté donde usted esté, se encuentre donde usted se encuentre. El reino de los cielos es espiritual. Y sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Hay que tener valor para dar perdón. Decirte perdón. Un valor. Hay que tener valor para pedir perdón. Estaba yo un día en el ejercicio del ministerio en un evento y se acerca una persona, hermana en Cristo por supuesto, se acerca una persona y me dice, quiero decirle algo, pastor. Le digo, sí, a sus órdenes. Y empiezo a escuchar cosas terribles contra mí. Y cuando termino de escuchar, me digo, la perdono. Y se me queda mirando. Después de lo que le dije, me perdona, sí, después de lo que usted me dijo, perdón. Terminó llorando ahí. Se desahogó y me dijo todo lo que estaba en su corazón, pero cuando ella vio mi reacción, no tuvo respuesta a la reacción, porque yo le dije, la perdono. Y usted perdóname a mí. Mar de llanto. Y nos hicimos amigos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los conflictos, por grandes que sean, se resuelven con el perdón. Porque cada vez que ofendemos, como dice el hijo pródigo, ofendemos al Padre primero.
pecamos contra Dios primero y luego contra el hombre. Porque toda la doctrina bíblica nos manda a perdonar, nos manda a que seamos hermanos, a que podamos sobrellevarlo los unos a los otros. Termino. Este es el consejo bíblico. Amén. Está en Romanos 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Es pregunta. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dicho de otra manera, dice, si andáis en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cada vez que usted pueda, ¿por qué no podemos poner reglas? Cada vez que el pastor dijo que hoy llegando, antes de ver el Super Bowl, yo tengo que preguntarle, Rigoberto, ¿ya perdonaste? Rigoberto, ¿tienes fe? No. Cuando usted esté en condiciones óptimas, en un lugar tranquilo, en armonía, descansando, tomándose su bebida favorita, pregúntese a sí mismo: ¿he sido tropiezo para alguien? Recuerden que usted no viene a escuchar una exhortación, por favor, dígame. No es exhortación. Yo estoy diciendo que un día que esté muy tranquilo, muy tranquila, pregúntese: ¿he sido tropiezo para alguien? En este contexto de Romanos 14, el que pone tropiezo es el que vive en la carne. Y el que extiende la mano es el que vive en el Espíritu. Porque lo que hagas, hazlo para la edificación de otros. Entonces, al final del mensaje nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hago? ¿Le pongo el pie a alguien o le extiendo la mano? Hágalo segundo. Y usted dice, pero espérate, le voy a extender la mano al leproso, me voy a contaminar. En el contexto espiritual, el leproso no tenía amistad con nadie, el leproso era desechado de todos, el leproso era aislado, el leproso estaba fuera del campamento, nadie lo recibía porque era leproso. Entonces, cuando yo necesito extender la mano, yo digo, bueno, ¿y por qué le tengo que extender la mano a él o a ella? Porque eso es lo que nos dice la Escritura. Porque en el modelo de la Biblia viene Jesús y se acerca al leproso y lo sana. Voy a lo más fuerte para todos y para mí. Porque bien respondía a una pregunta nuestra hermanita Ceci que puso nuestra hermanita Ana: ¿para quién es la palabra? ¿Para quién es la educación? ¿Para quién es el consejo? La disciplina. La disciplina. La hermanita Ceci dijo para todos, hasta para los pastores. Así que ya llegué al final. Ya vimos todo este contexto. Ahora el final es, ¿qué voy a hacer? ¿Decido vivir en el Espíritu o sigo caminando en la carne? Pero ya sabemos hoy que el reino de Dios no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Y lo que implica cada uno de esos términos ya los conocimos. Entonces ahora yo tomo una decisión, y si tengo que perdonar a alguien, tengo que hacerlo. Porque dice la Escritura en Mateo 6 o 7, porque si yo no perdono a los que me ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. 6. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta reflexión? Decirle al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti.
y no merezco ser llamado tu hijo. Me equivoqué, ofendí, fallé y te pido perdón. Hasta ahí vamos bien. Y agregamos, perdona al que me haya ofendido. Eso tengo que decir, pastor. Si no lo dices, no vas a tener perdón con el Padre, porque está escrito en Mateo 6. Y si usted es valiente y dice, pues le tengo que pedir perdón, vale, hermano. Porque este es el reino de los cielos. Este punto en el universo, es este punto en el universo, así como cuando usted inicia la búsqueda en Google Maps. ¿Qué hace? Abre el mundo, ¿no? Y luego se va reduciendo. Calle 25, esquina con 57. En este punto en el universo hay un pedacito del reino de los cielos. Es como las embajadas y los consulados de los diferentes países en el mundo. Cuando una persona entra a una embajada, le dicen, usted está en territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Y las leyes de este territorio son las de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, pero estamos en México, estamos en Polanco, señorita. No, usted está, o en Reforma. En Reforma. No, usted está en Estados Unidos. Pues allá usted en Estados Unidos. No. Cuando estamos en este lugar, nosotros quemamos sacrificios de alabanza y de adoración. Recuerden que tengo buen oído para música, no soy músico, ni canto, ni toco Julio, pero tengo buen oído. Entonces, yo me hice una pregunta en el tiempecito que tenía yo de la oración. ¿Cómo se pusieron de acuerdo Julio y Alejandro? Pues él ayudando. Cuando nosotros entendemos la importancia de lo que hacemos en la vida, entendemos que en este lugar hacemos cultos de alabanza, cultos de adoración, reflexionamos su palabra y le dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Dejamos que el Espíritu Santo nos sacude un poco, nos diga, dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, nos diga, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque estamos en un pedacito del reino de los cielos. Amén. Un día estaremos eternamente con Él, en el reino eterno, pero ahorita, bueno, estamos por un poco de tiempo en este lugar. Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Le mandé un tema, Marta. No sé si lo recibió por WhatsApp, para ver si lo podemos